Bienvenidos a esta segunda sesión en cuanto a los ejercicios. En estas actividades nosotros vamos a analizar un tanto lo que hemos visto en la sesión conceptual y veamos las tildes que se deben colocar correctamente. Veamos esta serie de ejercicios. En estos ejercicios que vemos en la pantalla tienen una particularidad. La primera sesión de ejercicios veíamos el tema de se separan las sílabas tónicas, pero ahora las sílabas tónicas pueden o no pueden llevar tildes. ¿Cuáles son las condiciones? A ver, veamos. En la palabra número 1 dice exámenes. Exámenes, tal cual, lleva la mayor fuerza de voz, la tercera sílaba si empezamos desde el final. Sería una esdrújula, y al ser una esdrújula, se tilda. No hay duda de que las esdrújulas se tildan. Debo entonces saber que la mayor fuerza de voz cae en XA. Aquí viene algo que yo quiero resaltar para que ustedes lo tengan siempre presente y eso nos ayuda luego a tildar, como siempre les he mencionado. La buena separación, la correcta separación. La XA, cuando aparece una X, no se va con la primera vocal, que sería la E, sino se va con la segunda vocal, que es la A. Siempre que aparezca una X, se va a ir con la segunda vocal, no con la primera. En este caso se va con la A y forman una sola sílaba. Es por eso que se separa la sílaba XA de la E. Es una sola sílaba, XA es otra sílaba. Mayor fuerza de voz en la tercera, se tilda. Esto es importante para lo que viene en la segunda palabra, que es examen. Algunas personas por vicio de dicción, por un mal hábito, porque se confunde y no sabe la regla, tilda examen también, como si fuera exámenes, y no se tilda examen. ¿Por qué? Porque si bien la X y la A se van con una sola sílaba, en este caso examen es una grave, no es una esdrújula. Las esdrújulas se tildan siempre. Las graves no se tildan siempre, se tildan con condición. Examen no se tilda porque termina en N la palabra. ¿Cuándo se tilda una grave? Siempre que no sea ni N, ni S, ni vocal. Es decir, con cualquier consonante se tilda sí, menos NS o vocal. Termina en N, la condición es que no se tilda. Por eso esta fácil y sencilla razón, muchas veces no la recordamos y tildamos palabras que dudamos. Yo siempre aconsejo que más allá de yo saber porque he leído la palabra antes, yo debo saber técnicamente por qué. Porque cuando suceda que llega una palabra que nunca la había escrito antes, ¿qué hago? No voy a buscar otros textos. Lo que tengo que hacer es remitirme a la técnica. Entonces, sabiendo la técnica, no voy a fallar, o en la gran mayoría de ocasiones no voy a fallar. Frágil. Frágil se tilda porque, como hemos advertido, la mayor fuerza de voz cae en la grave y las graves se tildan si termina en cualquier consonante. ¿Termina en cualquier consonante? Sí. Menos en NS vocal. ¿Termina en cualquiera entonces? Se tilda. Presión. Presión es una aguda. Se mantiene unida la débil con la fuerte, esto hemos dicho antes, y la fuerte lleva la mayor fuerza de voz, en este caso, cae la mayor fuerza de voz en ella, en esta vocal, se tilda porque termina en N. Si yo dijera presión, si la palabra fuera presión, entonces no se tildaría. Pero como es presión, veo, si es una aguda por golpe de voz, las agudas solo se tildan si termina en NS vocal. Termina en N, en este caso, sí, se tilda. Aquí viene algo que, bueno, puede causar cierto debate o polémica en el número 5, que es Ruiz. Muchos dirán, Ruiz se tilda. Más allá de lo que diga el DNI, que esto también lo hemos advertido en clase, más allá de cómo se escriba su apellido particularmente, la regla, acá estamos analizando la regla nada más, dice lo siguiente. En principio, Ruiz, ¿qué es? ¿Es un monosílabo o un bisílabo? ¿Es una sílaba o dos sílabas? Bien,
decíamos que las débiles siempre se mantienen unidas. ¿Son dos débiles? Sí, la U y la I son débiles. Entonces se mantienen unidas. Al mantenerse unidas, generan que esta palabra sea un monosílabo. Y los monosílabos no se tildan a menos que cumplan condiciones que ya hemos analizado. No cumplen ninguna de estas condiciones. Entonces se mantienen unidas y no se tildan. Ruiz, entonces, técnicamente hablando, no se separan, no se tildan. No se tildan. En la número 6, después, dos sílabas, la mayor fuerza de voz cae en pues, que es una aguda, y decíamos, las agudas siempre se tildan con la condición de que terminen en NS o vocal. Termina en S, no hay inconveniente. Se tilda. Y además porque la mayor fuerza de voz está cayendo en la fuerte, en la E. Yo no digo después, yo digo después. Por esa condición también se mantienen unidas y se tilda. La número 7, fortuito. Fortuito tiene dos débiles también. Esta sílaba se mantiene unida, entonces la U con la I nunca se van a separar. Y no se tilda, ¿por qué? Porque la única condición que las graves, la penúltima, las graves se tilden es que si termina la palabra en cualquier consonante, menos en NS o vocal. Si termina en NS o vocal, la grave no se tilda. Termina en vocal, no se tilda. Número 8, cetáceo, una palabra que vimos en los anteriores ejercicios. Cetáceo es una esdrújula, todas las esdrújulas se tildan. Si yo hiciera lo siguiente, si cetáceo, solo como ejercicio, se escribiera de la siguiente manera. Si yo cetáceo le escribiera de la siguiente manera, oficialmente, digamos, le escribiera así, entonces ya no se tildaría ta. ¿Por qué? Porque la condición de las graves es que terminen cualquier consonante menos en NS o vocal. En caso se escribiera así, no se tildaría. Pero como no se escribe así, sino son dos fuertes, las fuertes se separan. Entonces es una esdrújula y por eso se tilda. En la 9, maxilar. Maxilar tiene una X y la X, decíamos hace un momento atrás, se va siempre con la segunda vocal y forman una sílaba, tal cual. Y la mayor fuerza de voz es lar. Yo no digo maxilar ni maxilar, yo digo maxilar. Es una aguda. Las agudas se tildan siempre que sea NS vocal. Si no fuera ni N, ni S, ni vocal, no se tilda. No se tilda porque no es ni N, ni S, ni vocal. 10. Es el mismo caso de Ruiz, en el caso de que no son dos débiles, sino es una débil con una fuerte. Pero mi pregunta es, ¿dónde cae la mayor fuerza de voz? ¿En la I o en la E? En la E, porque si yo pronunciara 10, sería una separación obligatoria porque es un hiato. 10, pero yo no pronuncio 10, yo digo 10. La mayor fuerza de voz en la fuerte mantiene la unión con la débil y si se mantienen unidas, se origina aquí en esta palabra un monosílabo. ¿Por qué no se tilda? Porque hay algunas condiciones para que los monosílabos se tilden y no cumple ninguna. No se tilda y se mantiene unida. En la número 11, desposeer. Desposeer tiene un choque de fuertes. Ser. Chocan las fuertes, se separan. Ya lo hemos dicho. ¿Y por qué no se tilda desposeer? Porque las agudas se tildan solamente cuando terminan en N, S o vocal. No cumple esas condiciones, no se tilda. La número 12, alcohólico. Aquí viene lo que mencionábamos hace un momento atrás. Las fuertes chocan y se separan. Las O, en este caso hay dos, juntas, chocan y se separan. ¿Pero qué pasa? Porque hay una H. Bueno, la H además de ser muda también es invisible. La H
no importa que está al centro, la H no va a producir una unión. La H, como si no existiese, las dos O chocan y se separan. ¿Con quién se va la H? Igual que la X. Cuando aparece una H, se va a ir con la segunda vocal. Entonces se va con la segunda vocal, la mayor fuerza de voz cae en la tercera sílaba. Si es tercera es esdrújula y siempre, siempre se tildan las esdrújulas. Y finalmente, huir. Huir son dos débiles. Y ustedes ya saben que dos débiles nunca se separan. Entonces es un monosílabo. Se tilda, no cumple las condiciones de los monosílabos diacríticos. No se tilda. En la lista de actividades hay muchas más palabras que ustedes pueden practicar en separación y tildación. Bien, aquí acabamos esta primera parte de actividades de la segunda sesión.